Saludos a todos detrás de la cámara. Estos son los titulares escogidos para el día de hoy, donde al finalizar la lista, en algunos de ellos vamos a profundizar. Comencemos. Jefe del ejército boliviano es detenido después de un fallido intento de golpe de Estado. El gobierno del presidente Biden avanza en su autorización para el despliegue de contratistas militares de los Estados Unidos en Ucrania. La administración del presidente Biden concede un indulto histórico a militares condenados por ser homosexuales. Nuevo reporte de la Franja de Gaza indica que casi 500,000 de personas están frente a una inseguridad alimentaria catastrófica. Otro reporte indica que Israel condujo ataques de precisión contra 18 periodistas en la Franja de Gaza. La Corte Suprema de Israel ordena al ejército el reclutamiento obligatorio de los hombres israelíes ultraortodoxos. Netanyahu dice que no aceptará un acuerdo que termine la guerra en la Franja de Gaza, retando la última propuesta de un cese al fuego. Con otra barrera para negociar un alto al fuego, aumenta la preocupación de una guerra total entre Israel y el Líbano. Miles huyen mientras las Fuerzas Armadas de Israel lanzan un asalto por tierra a la ciudad de Gaza. El periódico Haaretz informa que los servicios carcelarios de Israel no están alimentando a los prisioneros palestinos. El ministro de la Defensa de Israel se reúne con oficiales de los Estados Unidos y amenaza con bombardear al Líbano para llevarlo a la edad de piedra. La Cámara de Representantes, en un voto de 269 a 144, prohíbe que el Departamento de Estado cite el número de muertos en Gaza. Corea del Norte enviará tropas de ingeniería a Ucrania para reconstruir ciudades bombardeadas. Rusia advierte de posibles medidas no especificadas ante vuelos de drones de los Estados Unidos sobre el Mar Negro. Putin sopesa reanudar producción de misiles de alcance medio tras el fin del tratado con los Estados Unidos. Personal militar de 29 naciones, incluido Israel, comienzan los ejercicios militares navales más grandes del mundo. El propagandista ruso de nombre Solovyov cataloga a Julian Assange como un gigante del periodismo. Rusia derriba 25 drones ucranianos sobre 5 de sus regiones y además reclama la conquista del pueblo de Toretsk. Un joven periodista de los Estados Unidos entra a juicio en Rusia con cargos de espionaje y su patrono y él niegan las acusaciones. El primer destacamento respaldado por los Estados Unidos de 400 policías de Kenia llegaron al país de Haití. El presidente de Kenia da marcha atrás eliminando el alza de impuestos después de fatales manifestaciones. Y para terminar, quiero contestar una pregunta que me hizo un miembro del canal, el señor Pérez, que está relacionada al tema viral de una guerra civil en los Estados Unidos. Y ahora hablaremos más a fondo sobre estos titulares. La flota del Pacífico de los Estados Unidos es anfitriona desde el jueves de esta semana de ejercicios de guerra navales, que son los más grandes del mundo, en la isla de Honolulu. Este ejercicio marítimo internacional se conoce con el nombre de RIMPAC, donde van a estar participando 25,000 efectivos militares de 29 países, donde en esta edición se incluye a los países de Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, India, Brasil, Chile, México y 7 naciones europeas, donde también está participando Israel. Los periódicos informan que la participación de Israel en este ejercicio ha causado la furia de activistas por la paz en las islas de Hawái,
donde existe un grupo llamado La Voz Hawaiana por la Paz Judía. En otra noticia, según 4 oficiales que tienen alegadamente conocimiento de lo que está pasando en la administración del presidente Biden, la decisión de enviar a contratistas militares de los Estados Unidos a Ucrania se está materializando. Estos contratistas militares ofrecerán su ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania para el mantenimiento y la reparación de sistemas de armamento enviados a Ucrania por los Estados Unidos. Esto naturalmente encenderá la ira del Kremlin, que acusará a los Estados Unidos de estar participando directamente de la guerra contra los rusos. Y supongo que, como siempre, el señor Dmitry Medvedev estará diciendo que Rusia hará pedazos a estos contratistas y que atacará intereses y localizaciones de los Estados Unidos. En un evento histórico, el presidente de los Estados Unidos, según un artículo del periódico El País, ha decidido parar injusticias cometidas contra militares de los Estados Unidos que fueron, y cito, condenados y expulsados del ejército por ser homosexuales. El presidente Biden emitió un indulto a todos los militares que fueron sancionados entre el año 1951 hasta el año 2013, producto del artículo 125 del Código Uniforme de Justicia Militar. En las Fuerzas Armadas se penalizaba la sodomía incluso entre adultos con mutuo consentimiento. Este indulto llega hasta el año 2013, debido a que el código se modificó en ese año para que aplicara solamente a los actos de sodomía que no eran por consentimiento mutuo. Así que cualquier acto donde no esté presente el consentimiento mutuo no serán indultados. Mientras el mundo periodístico está entretenido con el hacker Julian Assange, en Rusia comenzó el juicio del periodista del Wall Street Journal llamado Evan Gershkovich, de solo 32 años de edad, que comenzó su carrera periodística en la universidad para después, al graduarse de filosofía y de inglés, convertirse en reportero para los periódicos como el New York Times, el Moscow Times, la agencia francesa de prensa y el Wall Street Journal. Este muchacho nació en los Estados Unidos, pero es de padres migrantes rusos y aprendió el idioma ruso porque en su hogar sus padres solamente hablaban en ruso. En el momento de su arresto, hace más de un año atrás, estaba preparando un artículo sobre los mercenarios de Wagner Group, que es un tema de interés en los medios noticiosos. Este joven periodista fue arrestado con cargos de espionaje y se enfrenta a una posible condena de 20 años. Y como dije, el activismo periodístico condenando el arresto de este muchacho es completamente nulo. Lo que se espera es que este juicio tarde meses y hasta años en concluir, donde se desconoce si le van a aplicar 20 años de cárcel en adición a todo el tiempo que ya ha estado en prisión. Mientras este muchacho es condenado, el propagandista televisivo más famoso de Rusia, el señor Solovjov, en un mensaje favoreciendo al hacker Julian Assange, confesó que Assange era un recurso del periódico propagandista de Rusia RT, diciendo que Margarita Simonyan, editor en jefe de RT, lo defendió y lo contrató e insultó a todos los periodistas de Rusia que no salieron a defender a Julian Assange, y además catalogó a Julian Assange como un gigante del periodismo. La forma y manera en que se expresó nos hace pensar que Julian Assange era parte de la estructura propagandista de Rusia contra los Estados Unidos. O sea, era un recurso valioso del Kremlin, donde vemos que Solovjov defiende a Julian Assange, pero no condena la opresión del periodismo en su país.
donde todo periodista está obligado a decir cosas favorables sobre el gobierno y sobre Putin, o será arrestado, procesado y encarcelado. Voy a poner un segmento de las palabras de Solovjov condenando a los periodistas rusos y mencionando a Margarita Simonyan. Они убили репутацию Ассанжа. Я рад за человека Ассанжа, которого теперь не будут преследовать. Но мне печально, что американский Левиафан восторжествовал. Заметьте, за Ассанжа не вступился никто из наших псевдожурналистов, а по сути абсолютных шлюх, продажных мерзавцев. Потому что все они слуги Левиафана. Все они на стороне зла. А Маргарита Симонян билась за него. И он работал на Арти. На Арти, который запрещен во всех этих странах мира. На Арти. Арти давала возможность излагать свою точку зрения последним гигантам журналистики. Sinceramente, yo no espero que Julian Assange condene la detención del joven periodista de los Estados Unidos, ni de cualquier otro periodista en Rusia, ni que tampoco condene la muerte de reporteros en la Franja de Gaza. Porque no lo hizo en el pasado y supongo que no lo va a hacer en el presente. En otros temas, la Corte Suprema de Israel esta semana, de forma unánime, decidió que las Fuerzas Armadas de Israel tienen que comenzar el reclutamiento forzado y compulsorio de los judíos ultraortodoxos. Esta decisión aparentemente afecta de forma muy negativa al señor Benjamín Netanyahu. O sea, puede afectar grandemente su reelección. La decisión de la Corte Suprema le pone fin a una costumbre de décadas de que los ultraortodoxos, que visualizamos como aquellos judíos que se visten de negro con un sombrero negro, este grupo de ultraortodoxos no trabajan, el gobierno los mantiene. Por otro lado, el 24 de junio aparece un artículo de prensa asociada que indica que el señor Benjamín Netanyahu no va a detener la guerra en la Franja de Gaza. Él solo contemplaría un alto al fuego parcial. Pero no se define qué es un alto al fuego parcial. En una entrevista transmitida el domingo pasado por la noche en el canal 14 de Israel, que es una estación pro Netanyahu, el primer ministro dijo que estaba preparado para llegar a un acuerdo parcial y que eso no es un secreto, donde este acuerdo, según él, está acompañado de la liberación de varios rehenes. Dijo que Israel estaba comprometido en continuar la guerra para completar el objetivo de eliminar a Hamas y que no está dispuesto a renunciar a ese objetivo. Las palabras del primer ministro de Israel lo único que logró es distanciar las negociaciones de paz con Hamas. Naturalmente eleva la molestia de los familiares de los rehenes y la molestia internacional contra Benjamín Netanyahu, porque ha mostrado que no tiene escrúpulos matando seres humanos inocentes. Y si los ultraderechistas logran tener mano libre, estamos hablando de que esta guerra continuará por muchos meses y puede entrar en la etapa de expulsar a los palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza para darle ese terreno a los colonos israelíes. Y nos tenemos que hacer la pregunta, si le quitan las tierras a los palestinos de Cisjordania y le quitan las tierras a los palestinos de la Franja de Gaza, entonces, ¿dónde van a vivir todos esos millones de palestinos? Con respecto al Líbano, la perspectiva de que comience una gran guerra, una gran escalada entre Israel y el grupo militante Hezbollah, tiene a los civiles inocentes en ambos lados de la frontera aterrorizados, donde naturalmente estamos hablando de la frontera entre Israel
y el Líbano. Según un artículo de prensa asociada, este artículo dice que esta guerra podría ser mucho más destructiva que la que se está desarrollando contra Hamas en estos momentos. Esta sería una guerra donde Estados Unidos muy posiblemente tenga que participar para impedir o tratar de impedir el envolvimiento de Irán en esta guerra. En estos momentos la preparación no solo es el equipamiento militar y en el posicionamiento de los recursos militares y de establecer la logística de lo que necesitan los soldados en esta posible guerra, porque ya comenzó el proceso de desalojo de los civiles cercanos a ambos lados de la frontera. O sea, que se están desalojando a los israelíes de sus hogares y de sus negocios, sino que también se están desalojando libaneses que residen y trabajan cercanos a la frontera con Israel. Estamos hablando de más de 60.000 israelíes que han sido desalojados y casi 100.000 libaneses desalojados. El artículo dice que se desconoce quién va a pagar por el costo de relocalización y de compensar a todos estos civiles que están perdiendo sus hogares y sus negocios. Yo supongo que Israel no estará muy preocupado en el costo actual y futuro de este enfrentamiento en el Líbano, porque saben que la nueva administración chupamedias de Donald Trump y republicanos se van a encargar de todos los gastos y si acaso se unen al saqueo del Líbano e impondrán sanciones a la Corte Internacional Penal para proteger a Israel. Como dije anteriormente, Benjamín Netanyahu no quiere paz y por ende continúa esta sangrienta guerra en la Franja de Gaza. Se informa que aviones de combate y fuego de artillería de Israel han bombardeado zonas densamente pobladas en varios barrios de Gaza, en un ataque sorpresa que obligó a decenas de miles de palestinos a salir corriendo de sus hogares, mientras el ejército de Israel hizo un ataque terrestre contra la ciudad de Gaza. Para la fecha del 27 de junio se reportó que por lo menos 8 palestinos fallecieron y muchos otros están desaparecidos, donde se cree que están sepultados debajo de los escombros. Además, en la ciudad de Khan Younis, que como ustedes saben es una localización donde Israel le pidió a los palestinos que estaban en la ciudad de Rafah que se desplazaran a esta ciudad para su protección. Y ahora se reporta que Israel atacó una escuela repleta de palestinos desplazados, donde se desconoce la cantidad de muertos y de heridos. Por otro lado, y parte del artículo anterior, se menciona que el medio de noticias Reuters reportó la muerte de una niña palestina por hambre que falleció este miércoles en la noche, convirtiéndose en el cuarto caso documentado oficial de un niño en la Franja de Gaza que ha perdido la vida por falta de alimento y de agua potable. Por otro lado, vimos al expresidente Donald Trump criticando al presidente Biden porque los Estados Unidos no le provee a Israel todo el armamento que necesita para seguir aniquilando inocentes, incluyendo en su crítica que no se han entregado las terribles bombas de 2.000 libras que ha utilizado Israel de forma genocida en la Franja de Gaza. Los ataques de Israel ya comenzaron en territorio libanés, ya que se informó que las Fuerzas Armadas de Israel atacaron un edificio el miércoles de esta semana en la ciudad de Nabatie, en el sur del Líbano. El propósito de este ataque todavía no ha salido a la luz pública y la prensa está en espera de más información sobre el por qué este edificio fue atacado y cuántas personas fallecieron o están heridas. En el sistema penal de Israel se informa que se ha reducido significativamente las raciones de alimentos proporcionados a los prisioneros palestinos, a tal extremo que se han presentado condiciones de hambruna.
Naturalmente, esto es potencialmente un crimen en contra de la humanidad. Aparentemente, esta información ha sido mantenida como secreta por mucho tiempo. La persona que aparentemente está detrás de esta violación a los derechos internacionales humanos es el controversial Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, que ordenó la reducción de forma significativa de los alimentos para los prisioneros, justificándose de que es un método de disuasión. La filtración de esta información ha causado que el Parlamento de Israel tome más medidas para bloquear la prensa del exterior, enfocándose naturalmente en la prensa de países musulmanes, y supongo que también tomará medidas represivas contra periódicos de Israel. Como han dicho muchas personas, Israel cada vez tiene un comportamiento más similar al gobierno de Adolfo Hitler. El conflicto en la Franja de Gaza es un espejo claro de los chupamedias que hay en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ya que en una votación de 269 a 144, ese cuerpo legislativo aprobó una resolución que le prohíbe al Departamento de Estado de la Nación Americana utilizar las cifras de muertos proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza. O sea, aquí de lo que estamos hablando es que la cifra de fallecidos en la Franja de Gaza y en Cisjordania, supongo que tienen que ser las cifras provistas por el gobierno de Israel. Recordemos que aquí se ha mencionado en este programa que observadores de las Naciones Unidas han indicado que posiblemente la cifra de muertos en la Franja de Gaza es mucho más alta de la que indica el Ministerio de Salud de Gaza. Esto naturalmente es un ardid para que no se pueda decir que se está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. Mientras tanto, en Washington, D.C., la administración del presidente Biden está defendiendo las cantidades en sus envíos de armas a Israel, después que el primer ministro Benjamin Netanyahu acusara a los Estados Unidos de retrasar la asistencia militar, donde en ningún momento el primer ministro despotricó ni en contra de los republicanos, ni en contra del presidente Trump, por haber aguantado por meses las resoluciones para la aprobación del envío de armamento a Israel y a Ucrania. Durante esta semana, Casablanca les recordó a Israel que se le ha proporcionado $6.500 millones en ayuda militar desde octubre del año 2023. Mientras la administración del presidente Biden se defiende de los ataques de Israel, simultáneamente Israel indica a la prensa de la capital de los Estados Unidos que están preparados para bombardear el Líbano y para regresar al Líbano a la edad de piedra, a menos que Hezbollah detenga sus operaciones transfronterizas y sus ataques. Esto explica claramente el porqué tanto empeño por parte de Israel para que Estados Unidos le supla bombas de 2.000 libras para utilizarlas para pulverizar edificaciones en el Líbano. Hay una noticia sobre la Franja de Gaza que tiene una foto impactante, como pueden ver en la pantalla, que después habla de un reciente ataque contra un edificio residencial en la zona de Beit Lahia, donde por lo menos 15 palestinos perdieron la vida y muchos están atrapados debajo de los escombros, más las docenas que fueron heridos durante este incidente. Además, esta noticia incluye palabras dichas por el señor Máximo Torero de las Naciones Unidas, de la Oficina de Alimentos y Agricultura, que dice que los últimos datos reflejan que más de la mitad de la población en la Franja de Gaza no tiene ninguna comida para alimentarse en sus hogares y que el 20% pasan días y noches sin alimento. Además, la noticia indica que 2,3 millones de palestinos
están sufriendo de algún grado de hambruna. O dicho de otra manera, de la poca comida que hay en la Franja de Gaza. Algunas familias tienen un poco más de comida que otras. Leyendo estas noticias que apuntan a una escalada de esta guerra en Israel contra el Líbano, me vino a la mente la pregunta si alguna vez la industria cinematográfica de los Estados Unidos, que se pasa haciendo peliculitas de la Tercera Guerra Mundial, ¿por qué en todas estas décadas ninguna de estas películas toca el tema de una Tercera Guerra Mundial causada por Israel o una hecatombe mundial causada por Israel? ¿Será que se considera tema prohibido? Cambiando de zona geográfica, en lo que tiene que ver indirectamente con la guerra en Ucrania, el presidente Putin ahora se otorga el control, posiblemente el título de propietario del espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro, como parte de una posible estrategia psicológica para causar divisiones dentro de la OTAN. Porque ya está diciendo que estos vuelos de drones de los Estados Unidos de observación sobre espacio aéreo internacional en el Mar Negro puede tener como consecuencia un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Y ya sembrada la semilla del miedo, supongo que espera que los países que son miembros de la OTAN le digan a los Estados Unidos que deje de estar volando por espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro, donde si eso ocurre, Rusia se otorgaría el título de propietario de todo ese espacio aéreo. La acusación de Rusia o la justificación de Rusia es bien sencilla, porque acusa a los Estados Unidos de estar proveyéndole información a Ucrania para que ellos puedan atacar a la Marina de Guerra de Rusia en cualquier lugar del Mar Negro. Y aparentemente el nuevo ministro de la Defensa de Rusia, que no es militar, que es un economista, le ha ordenado a sus funcionarios que preparen una respuesta contundente contra los vuelos estadounidenses sobre el Mar Negro. Veremos a ver cuál es la respuesta del país de la OTAN conocido como Turquía, porque naturalmente estos aviones de reconocimiento que no están armados de los Estados Unidos le provee información de inteligencia a los países de la OTAN, particularmente a esos países que tienen costa con el Mar Negro, que desean conocer dónde están los navíos de guerra de otras naciones que están navegando en las aguas territoriales o cerca de sus aguas territoriales en el Mar Negro, como por ejemplo Rumanía y Turquía. Mientras tanto, Rusia informa que ha podido derribar en las últimas horas más de 2 docenas de drones ucranianos sobre 5 regiones de su país. Estas regiones naturalmente son las mismas que han sido escenario de ataques por parte de Ucrania, que son Briansk, Rostov, Belgorod, Kursk y Krasnodar. Debido a que todos los tratados de armamento nuclear y de los sistemas utilizados para transportar estas cabezas nucleares a su blanco han sido cancelados o suspendidos, el presidente Putin dio una orden para volver a fabricar misiles con cabezas nucleares y convencionales de tierra a tierra con un alcance de 310 a 3.410 millas de distancia. Putin dijo lo siguiente, y cito: necesitamos comenzar la producción de estos sistemas de ataque y luego, analizando la situación actual, tomaremos decisiones para saber dónde vamos a localizar estas armas para garantizar nuestra seguridad. Cierro la cita. Este anuncio naturalmente representa una amenaza enfocada a los países europeos, donde Rusia estaría fabricando misiles que fácilmente podrían impactar cualquier país europeo sin utilizar los misiles intercontinentales que serían disparados contra los Estados Unidos. Si de la noche a la mañana Rusia se presenta con cualquier cantidad de estos misiles, eso significa que ya
los había fabricado, porque si no me falla la memoria, la razón por la cual Estados Unidos se salió de este tratado durante la administración del señor Donald Trump era porque se enteró que Rusia en secreto los estaba fabricando. En el frente de batalla, en el día de hoy, sábado 29 de junio, lo que se informa es que Rusia tomó el control de un poblado donde antes vivían 32,000 personas, llamado Toretsk, que queda, según pueden ver en el mapa, al norte de la ciudad de Donetsk. Los visuales que están viendo en estos momentos desconozco si verdaderamente son de este poblado. Aprovecho la oportunidad para explicarles algo que no he visto que nadie más explique. Como ustedes saben, han muerto varias personas debido a misiles y drones que son interceptados, cuyos escombros caen sobre la población civil, quitándole la vida o hiriendo a civiles en tierra. Cuando se habla de muertes y heridos por estos incidentes, la tendencia es pensar que estas personas murieron o fueron heridas por los escombros del misil lanzado, ya sea por Rusia o por Ucrania. Pero eso posiblemente no es así. Tomemos como ejemplo el misil ATACMS lanzado por Ucrania, que tiene un largo de más o menos 12 pies, que interceptan con un misil lanzado por una batería antiaérea rusa S-400, cuyos misiles también miden 12 pies. Podemos ver claramente que estamos hablando que el misil interceptor prácticamente es del mismo tamaño y la misma masa que el misil que va a interceptar. Así que la suma de los dos escombros de estos dos cohetes son los que le quitan la vida y causan heridos en el suelo. El misil utilizado por las baterías Patriot tampoco es pequeño, ya que mide de largo más o menos unos 15 pies. Así que también sus escombros, cuando caen al suelo, pueden causar muertos y heridos. Se considera que estas personas que fallecen durante estas intercepciones son daño colateral y por ende el incidente no debe ser un crimen de guerra. Pero si un misil es dirigido a conciencia, a propósito, contra un blanco civil, quitándole la vida a civiles, eso sí es un crimen de guerra. Otra noticia relacionada a la guerra en Ucrania, que ha sido publicada en el medio noticioso Telegraph, indica que Corea del Norte va a enviar, más o menos para el mes que viene, una cantidad no especificada de soldados y alegadamente pertenecen a las divisiones norcoreanas de ingeniería que van a estar trabajando en la reconstrucción de edificaciones destruidas por esta guerra en la región de Donetsk. La reacción naturalmente de las Fuerzas Armadas de Ucrania es que si estos soldados norcoreanos se acercan al frente de batalla o hacen operaciones militares, serán bombardeados. Yo solo puedo decir que ni los satélites ni los drones de reconocimiento van a poder diferenciar de forma efectiva qué es un soldado ruso, qué es un mercenario ruso y qué es un soldado de Corea del Norte. Así que posiblemente veremos a las Fuerzas Armadas de Ucrania atacando campamentos de soldados norcoreanos. En una noticia que para mí solo tiene impacto mundial por los recursos de litio que tiene Bolivia, el general y comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Juan José Zúñiga, fracasó por completo en su intento de golpe de Estado y se encuentra en estos momentos detenido. Mi opinión es que en estos momentos el líder de Bolivia será aquel que China quiera que sea presidente, ya que China es la que tiene el contrato de los derechos de minería para el litio que tiene Bolivia. Cuando a mí me hablan de Bolivia, pienso en dos cosas. Número uno, en el expresidente Evo Morales. Aunque era de izquierda, creo que fue un buen presidente. Y número dos, me recuerdo del señor Elon Musk, que se refirió al litio de Bolivia que necesita para sus carros eléctricos. Dijo para el año 2020 la frase, y cito:
Le daremos un golpe de estado a quien querramos. Breguen con eso. Cierro la cita. Elon Musk hizo esta terrible expresión y no perdió ninguna popularidad. O sea que si un país tiene un recurso que necesita Elon Musk y no se lo provee, Elon Musk apoyaría obtener ese recurso a la fuerza, a fuego de cañón. Viajemos ahora al continente africano, en Kenia, para ponerle fin a las manifestaciones que se han tornado sangrientas. El presidente William Ruto ha decidido eliminar la ley que impone estos nuevos tributos al fisco. Hasta el día 27 de junio, en estas protestas han muerto 23 personas y se habla de docenas de heridos. La pregunta que queda pendiente es si estas protestas van a continuar, pero esta vez exigiendo la renuncia del presidente Ruto o un llamado a una revolución. Ya que estamos hablando del gobierno de Kenia, se informa que 400 agentes de policía de dicho país han llegado a suelo de Haití durante el martes de esta semana. Este es el primer contingente de oficiales de policías respaldados por los Estados Unidos, enviados para combatir a las pandillas en Haití. Estos policías del exterior no han sido recibidos con los brazos abiertos, porque se informa que muchos haitianos se han opuesto a esta misión diciendo que intervenciones internacionales anteriores lo que han hecho es aportar a la desestabilización política y la crisis humanitaria en Haití. O sea, que piden ayuda y cuando llega ayuda la condenan. Y para terminar, quiero contestar una pregunta que me hizo un miembro del canal, el señor Pérez, que está relacionada al tema viral de una guerra civil en los Estados Unidos. Señor Pérez, la contestación a su pregunta es que aunque el señor que hizo el video que usted señala tiene más de 2 millones de seguidores, lo que está diciendo es un sendo disparate, porque todas las razones que él plantea para justificar que va a estallar una guerra civil en los Estados Unidos, todas esas razones aplican para muchos países del mundo. Y entonces todos esos países estarían actualmente en un estado de revolución. El tema es muy bueno para hacer videos virales y aumentar las visualizaciones y meterse un fracatán de billetes en el bolsillo, en comisiones por los anuncios desplegados. Y por lo que puedo ver, son muchos hispanoparlantes los que quieren ver la caída de los Estados Unidos, incluyendo países musulmanes, incluyendo a Vladimir Putin y sus secuaces. Y además Hollywood se ha dado cuenta de que ese tema vende. Aunque yo no vivo en los Estados Unidos, con múltiples personas que yo he hablado, no se ve en ningún momento que una enorme parte de la población se esté preparando para una revolución. Porque una revolución son palabras mayores, donde no hay manera de ocultar que se está organizando una revolución. Las personas que se han comunicado conmigo me han dicho que ellos no ven en su ciudad, en su comunidad, en sus viajes a través de los estados, que la población, que un gran por ciento de la población se esté preparando para una revolución. Las personas que han tomado el trabajo de buscar los gráficos de la economía estadounidense saben que estos gráficos reflejan que la economía de los Estados Unidos está poderosa, que los trabajos están disponibles, que el desempleo está en sus puntos más bajos, que la inflación ya está bajo control y que la hecatombe de Wall Street que predicaba Donald Trump no se materializó. Así que por más que se intente tratar de engañar al ciudadano de que las cosas están paupérrimas en los Estados Unidos, la verdad es que no es así, según todas las tablas estadísticas.
Naturalmente uno puede caer preso de la sugestión y el engaño y creerle a personas como Donald Trump que predican que la economía está peor que nunca. Miremos lo que ocurrió el 6 de enero del año 2021. El FBI estimó que entre 2.000 a 2.500 personas entraron al Capitolio. El señor Donald Trump, el 6 de enero, no pudo atraer ni un solo millón de personas para su actividad de incitar a las masas de los más de 60 millones que votaron por él. Y ni un solo general con todas sus tropas se presentó para respaldar a Donald Trump en su golpe de Estado. Los que se presentaron para el asalto contra el Capitolio para defender la candidatura del presidente Trump, de hasta 2.500 personas de sus seguidores, es una ínfima fracción de la cantidad de personas que se presentaron a lo que se conoce como la Marcha para la Igualdad de los Derechos Humanos de la comunidad LGBT del año 1993, donde asistieron por lo menos 1 millón de personas, más la marcha del millón del año 1995 organizada por Farrakhan, donde se estima que participaron entre 400.000 a 1,1 millón de ciudadanos de la comunidad de piel de tez de color, donde además en tiempos recientes tuvimos la marcha para Israel, donde se estimó la presencia de 290.000 personas en dicha marcha. Si el señor Trump llegara a perder en noviembre del año 2024, es mi opinión que el señor Trump entrará inicialmente en un estado de pánico al realizar que su derrota puede significar su encarcelamiento, porque no va a poder bloquear los procesos en contra de él, porque no tendrá inmunidad presidencial y la autoridad para detener todos los procesos legales en su contra. Y en ese pánico podrá pedir ayuda de diferentes tipos, como por ejemplo, ayuda de jueces para que anulen elecciones de sus distritos y en sus estados, y volverá a reclamar que hubo trampa y que el proceso electoral estaba comprometido, acusando hasta lo que él llama el Deep State. Y el otro grupo al cual puede pedir ayuda es a los revoltosos, o sea, al mismo grupete que arremetió contra el Capitolio el 6 de enero, donde solo habrán disturbios por estos pequeños grupos en la capital y en otros estados. La Librería Internacional de Medicina tiene un trabajo investigativo titulado, y lo voy a traducir, ¿Cómo entender la dinámica de una revolución violenta política? Este artículo básicamente lo que dice es que el factor más poderoso que puede convertirse en una revolución en un país se llama la opresión del gobierno. Y yo no creo que los Estados Unidos en estos momentos, con todas las cosas malas que tiene, es un país opresor que tiene a todos sus ciudadanos bajo la bota, con las cárceles llenas de revolucionarios. Y aparentemente esto se ha estudiado tanto, a tal grado, que se han hecho modelos matemáticos de los factores que causan una revolución. Voy a poner en la pantalla 3 imágenes. La primera es un ejemplo de las fórmulas matemáticas que se utilizan para identificar si hay una condición de una probable revolución en un país. La segunda imagen son las definiciones de las variables de estas fórmulas y los parámetros para estas ecuaciones. Y la tercera son los gráficos para cada situación de violencia política en un país, donde me imagino que la NSA, la CIA, el FBI y otras agencias de seguridad dentro de los Estados Unidos deben tener hasta simulaciones con inteligencia artificial para pronosticar cualquier posible revolución civil de cualquier país. Para concluir,
Solo puedo decir que la realidad apunta a que los Estados Unidos está muy lejos de una revolución como la hubo en el año 1861, con hermanos matándose entre sí. Pueden haber actos violentos, como el que sucedió el 6 de enero por un grupete, pero no lo que implica una revolución o una guerra civil. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.